chicos, hola a todos, muchísimas gracias por estar hoy una vez más, una tarde más con nosotros. Bueno, ya en Avanza hemos vuelto de vacaciones hace un par de semanitas y que hemos querido volver a retomar nuestros webinars de todos los meses. Para los que no nos conozcáis, Avanza somos una consultora de formación que ofrecemos formación a todas las empresas, tanto en soft skills como hard skills, como todas aquellas competencias que necesiten. También tenemos formación en PRL, en prevención de riesgos laborales. Incluso ahora también estamos ofreciendo este tipo de formación en abierto, por lo que si estáis interesados en alguna de estas formaciones, pues podéis contactar con nosotros en formacion@avanza.es y, y, y preguntarnos lo que necesitéis y contar con nosotros. Bueno, hoy esta tarde tenemos con nosotros a Diana Piedrahita, que nos va a hablar sobre sostenibilidad como palanca de competitividad. Para que conozcamos un poquito más a Diana, decir que está certificada como International Sustainable Finance ISF por IASE, con un máster en finanzas y con publicaciones internacionales relacionadas todas con sostenibilidad y con las finanzas. Ha sido además empresaria y es miembro de juntas directivas de empresas financieras en Latinoamérica y su experiencia laboral ha sido principalmente como gerente financiera, desarrollo de negocios digitales y docente por pasión por más de 10 años. Además, Diana se especializa en finanzas corporativas, mercados de deuda, valoración de empresas, inversiones de impacto y sostenibilidad. Y, por supuesto, también es colaboradora con Avanza, por lo que si en algún momento necesitáis su contacto o cualquier cosa con ella, pues podéis solicitarla también por nuestra parte. Hola Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos. Empezamos. Cuando quieras, Diana, empieza cuando quieras. Déjenme empezar, antes de empezar nuestra charla del día de hoy, con un pequeño cuento. Va pasando unos peces que se encuentran con un pez más viejo y este pez les pregunta: hey chicos, ¿qué tal está el agua? Y se van esos dos peces como, ¿qué pasó? ¿Cuál agua? ¿Qué existe? Y eso nos habla de lo que vamos a hablar hoy, que muchas veces lo más importante y más relevante ni siquiera lo vemos, y eso es sostenibilidad y cambio climático hoy para el mundo, el mayor reto al que nos hemos enfrentado como humanidad. Entonces, a por ello. Nuestra charla de hoy la vamos a distribuir en tres grandes bloques. Por un lado, como tener claro qué es sostenibilidad y cambio climático, cuáles, visto desde Europa, son los retos y oportunidades hoy, y finalmente, cómo se enfrenta esto en términos de los fondos europeos. Empezamos con sostenibilidad y cambio climático. ¿Qué es cambio climático? Y déjenme ponerles un ejemplo porque todos pueden leer. Pues es esas variaciones del clima, el incremento en el calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero. Pero si pudiésemos hacer un ejemplo sencillo que a todos nos ha pasado, es pensar en el coche aparcado en el verano bajo el sol. Pues el techo del coche recibe los rayos que pasan dentro del aire que está dentro del coche, pero no permite que salga. Entonces el aire por dentro, cuando abrimos la puerta, es mucho mayor. Y eso es lo que estamos haciendo con la Tierra. Que en la imagen que pueden ver ahí, que corresponde a una visualización de la NASA, que tal vez no vean muy bien los números, pero está hablando la temperatura global en distintos años. Por ejemplo, está en el 70, 88, 90, 2005, 2010 y hoy, que nos habla de la temperatura en este momento. Me pueden preguntar, bueno, ¿y qué evidencias hay? ¿Es esto una opinión? ¿Estás hablando de algo que te parece? No, estos son facts, son hechos concretos deseados por la ciencia.
Tenemos un calentamiento global sin precedentes en los últimos 2000 años. Y en el último informe del IPCC, que es el panel global en cambio climático, nos dicen que el incremento promedio de temperatura global es del 1,1%. Pero ¿de dónde viene ese incremento? O la ciencia dice que es la influencia humana a través de la generación de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, quien ha generado este incremento en la temperatura global. Ahora, ¿cuáles son las partes por millón de ese dióxido de carbono? Si ven en la gráfica, esta para mí nunca la había visto, pero habla que en partes por millón de dióxido de carbono estamos en niveles no vistos hace 1 millón de años, que es una cifra bastante aplastante. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, ya hablamos qué es. Ahora, ¿cuáles son los efectos o qué nos espera? Por un lado está el deshielo y aumento del nivel del mar, condiciones meteorológicas extremas, que Filomena aquí en Madrid es un ejemplo cercano de cosas extremas en condiciones, olas de calor, sequías, incendio, inundaciones y tormentas, mayores riesgos para la agricultura, extinción de fauna y flora. Los que estamos sentados acá lo vemos desde la empresa. Entonces, este conjunto de efectos tendrán implicaciones absolutamente relevantes en la forma de establecer la estrategia futura y de sostenibilidad de las compañías y los seres humanos en nuestra vida. Imágenes sueltas del cambio climático, disminución de glaciales, solo en 50 años. Eventos extremos como el tifón en Camboya, en Madrid. ¿Esto qué puede significar o qué efectos? Según el último informe de este panel global de expertos, se determinó que en el caso de un incremento de la temperatura del 4%, el aumento de la temperatura media en Madrid será de un más 5,3 y va a haber una disminución en las precipitaciones cercano al 24%. Esto desde acá, hablándolo desde España, con algo bastante de nuestra cultura, está el sector vinícola, que habla del canario en la mina. Hace 100 años en las minas en el mundo se utilizaba un canario para, en caso de que se muriera, alertar de un riesgo para la vida de los mineros. Y nosotros en España tenemos el canario del cambio climático, que es el vino. La vid es uno de los cultivos más sensibles al cambio climático y por lo tanto, según un estudio de unos profesores de la Universidad de Alcalá y la Universidad de la British Columbia, se esperaría que con 2% de calentamiento global en los próximos años, el 50%, 56% de las vitivinícolas del mundo fueran inadecuadas. También podemos verlo en cómo los agricultores están cambiando las estrategias de producción y la producción de mango y aguacate en el sur de España nos está hablando de cómo el cambio climático nos está afectando hoy y cómo esto para los negocios es vital para tomar medidas y hacer cambios, porque de esto depende la capacidad de supervivencia.
Ahora, es el desarrollo sostenible, que es el lente con el que se está tratando el cambio climático, no es un concepto que se ha venido desarrollando con el tiempo. Tal vez la primera definición fue dada en el 87, en el reporte Brundtland, en donde, permítanme leer, está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias necesidades. Si extrapolamos a, a los negocios hoy, representa ser sostenible es ser capaz de gestionar sin poner en riesgo o premium non nocere, sin arriesgar la capacidad de las futuras generaciones para poder desarrollarse. ¿Cuáles son esos pilares de desarrollo sostenible y que están en boga a nivel internacional? Pues lo tenemos ambiental, social y de gobernanza. En ambiental, ¿qué podemos ver? Cambio climático, los gases de efecto invernadero, el agotamiento de los recursos, economía circular, regeneración. En el ámbito social tenemos las partes interesadas o el stakeholder capitalism, que habla de eliminar el paradigma global de que las empresas trabajan solamente para producir riqueza para los accionistas. Ahora es un concepto más amplio de cuáles son las implicaciones de la empresa y si solamente debe generar valor para los accionistas. Condiciones laborales, seguridad y salud, recursos humanos e igualdad de género. Finalmente, en gobernanza, que son estas estructuras de gobierno, tenemos la remuneración de los ejecutivos, la diversidad dentro de dichos consejos directivos y el gobierno, y el manejo de corrupción, sobornos y pago de impuestos. ¿Cuál ha sido el mayor hito en la historia actual frente a lo que nos compete hoy, que es sostenibilidad y cambio climático? Pues el Acuerdo de París. Esto equivale, y tal vez más importante, a la meta de llegar a la Luna. Esta es nuestra meta a la Luna en el siglo XXI. ¿Qué es o cuál es esta parte? ¿Cuál es nuestra meta a la Luna? Pues mantener la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados e intentar que el aumento no llegue ni siquiera a 1.5. Vamos mal. Sin embargo, esa es la meta que se pusieron 178 países. Por el lado de las emisiones, lograr una neutralidad en carbono en el 2050, que sería el equilibrio entre emisión y sumideros, y alcanzar el pico en gases de efecto invernadero tan pronto como sea posible. Por el lado de finanzas y sostenibilidad, que habla de la curva de Kuznets, que significa, bueno, los países que más han generado gases de efecto invernadero, pues han sido los países desarrollados. Y se les pide que junten un poco más el hombro para ayudar a aquellos países que tienen condiciones de vida muchísimo peores a cumplir la meta conjunta como humanidad de lograr este límite en la temperatura global. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los hitos puestos? Pues por un lado hay contribuciones determinadas nacionalmente que están establecidas por países y hay un compromiso de asistencia oficial para el desarrollo que es de 100 billones. Voy a hablar en billion, que sería 1.000 millones. 100 billion anuales desde
de dólares desde el 2020. Ahora, en el momento, o en este mismo año, en el 2015, donde se estableció nuestro gran plan de ruta ambiental, las Naciones Unidas también establecieron la Agenda 2030, que es la imagen que tenemos al frente y que habla del plan de acción para erradicar la pobreza y buscar el desarrollo sostenible. Son 17 objetivos con 169 metas, pero permítanme leerlas. El primero es el fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía, trabajo decente, industria, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el agua, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Si intentamos pensarlo de una forma distinta a estos 17, en realidad estamos viendo los tres grandes pilares, que es ambiental, social y de gobernanza, puestos como una meta global desde las Naciones Unidas para todo el mundo. Ahora, ¿cómo ha reaccionado la Unión Europea a esta gran meta? La Unión Europea sacó el Pacto Verde Europeo o el Green Deal, que es aquella sombrilla, es decir, el conjunto de iniciativas políticas para ser el primer continente climáticamente neutro de aquí al 2050, que es el net zero. Es decir, corresponde a todo ese conjunto y plan de acción para efectivamente o instrumentalizar el alcanzar la meta. Hace mes y medio se marca un nuevo hito en la definición de los objetivos por tipo de meta, que son 4.200 folios del Fit for 55, frente a los niveles de 1990. Es decir, es el gran compromiso de reducir las emisiones en al menos un 55% al 2030, que sería la meta intermedia para lograr al net cero en el 2050. Si me preguntan, existe un gran debate si deben ponerse metas intermedias para el 2030 frente al net cero del 2050. No hay un consenso claro a nivel global. Sin embargo, este es el paquete al que le apostamos desde Europa. ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son sus 7 campos de acción? Primero, transformar la sociedad reduciendo emisiones, el transporte sostenible, liderando la tercera revolución industrial. Hablan de la generación de 160.000 empleos verdes, limpieza de los sistemas energéticos, renovación de edificios, trabajar con la naturaleza e impulsar la acción climática global, que habla también del Acuerdo de París. Pero haciendo la presentación yo me preguntaba, ¿realmente si es claro? Esto para los seres humanos que en el día a día estamos viviendo, realmente nos da esa sensibilidad para ser capaces de cambiar nuestros hábitos y entender cuáles son las implicaciones del cambio climático en nuestro hacer. Y nuestro hacer habla de cómo vivimos, de qué consumimos, de es decir, que es lo que nos vernos los ojos ante ese pez que habla del agua, qué comemos, y eso que comemos, dónde está y qué representa, cómo nos desplazamos
o transportamos cada una de las cosas que hacemos. Y finalmente, el calentamiento, las medidas de confort para vivir en climas extremos. Entonces, este gráfico es bien importante porque con este es que yo los invito a pensar, o al menos que me hagan un favor y escriban en el papel que tengan un número. Vamos a ir desde 51.000 millones a 0. Diana, ¿qué es eso? 51.000 millones es las toneladas de CO2 que año a año liberamos a la atmósfera. Bueno, ¿y cómo están distribuidas? Pues están distribuidas. El más importante, es decir, el que genera el 31% de las emisiones es la fabricación. ¿En qué? Principalmente acero, cementos, fertilizantes, combustibles. Segundo, y es muy importante por su efecto multiplicador, la electricidad. La electricidad es el generador del 27% de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué es importante? Porque estamos electrificando o intentando electrificar todo por su capacidad de no generación de CO2. Por lo tanto, nuestra electrificación de hoy o nuestras necesidades de electricidad de hoy no son las necesidades del futuro por varios motivos. La cantidad de personas. Segundo, porque en la medida que los seres humanos incrementan su capacidad de compra, pues consumen más energía porque tienen acceso a distinto tipo de electrodomésticos y de comida, es decir, de carne, y otro tipo de proteínas que cuando no tiene suficiente recurso. Siguiente, cultivar y criar genera el 19% de los gases. Acá es muy importante pensar en el gas metano generado por los eructos y bueno, de las vacas y de todos los animales, y cómo la cantidad de energía generada por un pedazo o una medición de carne necesita un consumo mayor de energía, ¿cómo lo digo distinto? Necesita consumir energía verde, vale. Desplazarnos. Cuando hablo de desplazarnos, estoy hablando del transporte de las personas en los sitios, pero además del transporte de los bienes que fabricamos y del transporte entre países. Y finalmente, el 7% es calentar o enfriar. ¿Cuáles son los grandes retos y oportunidades que nos trae esta gran tarea global? Esto está puesto desde Europa. Entonces, el reto número 1 es cortar las emisiones más rápido. Para esto, en la Unión Europea, el mercado de emisiones de carbón es una de las piezas angulares en la estrategia de la disminución de emisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Podrían preguntarme. Porque representa una forma de ponerle un precio a esa externalidad negativa que es la generadora, la generación de CO2 por esos productos que consumimos, para que los costos de los productos realmente muestren el valor que representan para la sociedad. Desde el 2005 busca crear esos incentivos financieros para que las empresas como agentes busquen una disminución en CO2 que represente un monto importante. Si pueden ver, a mano derecha está el total de emisiones de CO2
reguladas por los Emission Trading System y está mostrando en el verde cuál es la meta a la cual se está comprometiendo la Unión Europea, que representaría un 61% de disminución, que ahí se ve más, frente a los niveles del 2005. Por otro lado, esto que estamos hablando de cortar las emisiones más rápido no viene sin costos. Y en España hoy es el tema de los que todos estamos hablando, que es el efecto o el incremento en el precio de la electricidad, marcando máximos históricos. Según el Banco Central, el Banco de España, el 70% del incremento de los precios corresponde al aumento en el precio del carbono y del precio del gas natural. Si se dan cuenta, el precio del carbono hace parte de la estrategia europea de asignar una prima verde a las externalidades negativas. ¿Por qué es tan importante este punto? Por varios motivos. Uno, estamos dispuestos, las personas, las empresas y los gobiernos, a asumir ese costo mayor. ¿Qué ha pasado en otros países? La respuesta es que no. Las protestas en Francia, en Australia, nos hablan de cómo intentar plasmar esa prima verde. Ha generado una enorme lucha porque implica cambiar el precio de lo que hacemos en cada momento. Y por otro punto, también está el efecto que esto tiene en los precios. El IPC de España del mes pasado es del 3.3%, mientras las tasas de interés del Banco Central Europeo están de 0 y 0,25%. Es decir, que estamos en negativo frente al valor del dinero en el tiempo. ¿Qué va a representar esto? ¿Cuánto más pueden subir los precios de nuestros activos? Y eso cómo repercutirá en el sistema financiero global, en sus efectos sobre las tasas de interés. Es muy importante. El segundo gran reto corresponde al mecanismo de ajuste del carbono. Es el conjunto de medidas legislativas que buscan frenar la entrada de productos con alta huella de carbono producidos en otros países con objetivos menos ambiciosos que la Unión Europea. ¿De qué habla esto? Los productores en la Unión Europea de ciertos tipos de productos como cemento, fertilizantes, acero, tienen que pagar en el Emission Trading System un monto, puesto un cap de cuántas toneladas de carbono pueden emitir. ¿Eso qué significaría? Que si hay un productor en China que no tiene ese costo, podría exportar bienes a Europa que serían absolutamente más baratos que los que pueden producir en Europa. Esto sería una medida antidumping frente a los precios que pueden tomar los activos. La gran pregunta es, ¿será tan fácil de controlar que todo este tipo de producto realmente esté pagando la externalidad negativa? ¿Es esto un lastre para la competitividad europea? Y última, ¿será capaz la Unión Europea de aplicar este mecanismo sin generar unas trade wars tan importantes que tenga que dar marcha atrás? Siguiente punto. Exenciones en aviación y en política, en aviación y en logística. En este punto quiero que se hagan mentalmente una idea de cuánto vale un litro de gasolina,
de diésel en España, más o menos 1,38, entre 1,20 y 1,45 euros el litro. ¿Cuánto vale una cerveza? Más o menos lo mismo. ¿De qué nos habla eso? De que los combustibles fósiles son muy baratos y por lo tanto conseguir alternativas que nos permitan limpiar o eliminar los combustibles fósiles son enormes. Ahora, ¿qué pasa con la aviación y con el transporte en buques? Uno, los buques consumen un tipo de combustible que sale como resultado del proceso de refinación. Absolutamente más que las opciones. Significa que la prima verde, en el caso del transporte de carga, puede ser entre un 300% y un 600% más caro cambiar de alternativa, cambiar a un tipo de combustible limpio. ¿De qué nos habla eso? De la imposibilidad casi de ser capaces de limpiar esta línea de transporte. Ahora, por el lado de los aviones, aunque existen aviones eléctricos, pues su capacidad es muchísimo menor de los que utilizan combustibles. ¿Por qué? Porque el peso que representa o que representaría una batería para poder propulsar el avión es 35 veces el peso que representa un litro de combustible en iguales condiciones. Por lo tanto, no podrían volar. ¿Qué pasa? Que dentro de los retos y oportunidades, la industria naviera y las aerolíneas que actualmente no están incluidas o al menos no pagan dentro del mercado de emisiones, pues está pensado que paguen en este nuevo proceso de Fit for 55. ¿Y esto qué significa? Pues por un lado, que no tenemos alternativas tecnológicas para solventarlo. Y lo segundo, un efecto directo en los precios sobre este tipo de transporte, que es vital para todos, porque miren por favor dónde están sentados, cuántas cosas las han traído de China, de la India, de Pakistán, de Sudamérica. Estamos en un mundo globalizado. Entonces, la prima verde, llegando al transporte y a la globalización, tendrá implicaciones bastante importantes. Siguiente, adiós a la combustión. La nueva meta que salió en julio de este año de disminución de emisiones de nuevos coches disminuye a un 55% en 2030 y a 0 en el 2050, con un asterisco. A partir del 1 de enero del 35 no se podrá vender en la Unión Europea vehículos que emitan gases contaminantes. ¿Cuántos en nuestro coche que está ahí eléctrico, cuál es la participación hoy? El 1,77. Esto está hablando de que en 10 años, 15 años, cambiemos completamente nuestro parque automotor. Y quiero que piensen cuánto nos falta para poder cambiar el parque automotor. Es decir, la infraestructura en puntos de carga, el costo para las personas de los vehículos. Hay una infinidad. Además, el efecto que tendrá esta electrificación sobre el consumo de electricidad a nivel global. Poniendo un ejemplo de
¿Cuáles son una de las políticas de la Unión Europea para soportar esta meta que se está planteando? Está el plan MOVES 3 para la Comunidad de Madrid, en donde hay incentivos de hasta 7.000 euros para la compra de vehículos eléctricos y de hasta el 70% en infraestructura de recarga. Esto tiene un monto de entre 400 y 800 millones de euros y solamente en Madrid representa un presupuesto de 53 millones de euros. En el gráfico, que es bien importante, si estamos pensando en cambiar de coche e intentar acceder a estas ayudas, también nos habla de por qué están entregando los incentivos. ¿Por qué? Porque hoy los coches eléctricos son bastante más caros que los coches de combustible. Por ejemplo, en coches medianos no se espera que sean precios equivalentes hasta el 2026 y será cada vez más difícil en la medida en que el coche sea más grande y lleve más carga. Ahora, metas de energía renovable, que este ha sido como uno de los puntos en donde España ha tomado la delantera global en energía renovable. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la meta es que el 74% de toda la generación eléctrica española sea de origen renovable. Y en la Unión Europea, que hay países que dependen más de la nuclear, como Francia, o del carbón, carbón solar, como la española, que sea el 42%. El objetivo a 2050 es alcanzar la neutralidad climática con la reducción de al menos un 90% de emisiones en gases de efecto invernadero. Este punto yo creo que específicamente para España, con las noticias de ayer frente a los cambios en las electrificadores, tendrá implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque con cambios en la reglamentación que quiten incentivos al inversionista privado a fortalecer la red, pues no será posible alcanzar las metas tan ambiciosas que se está proyectando la Unión Europea. Eficiencia energética, que es el sexto reto, nos habla de disminuir la demanda de energía a través de ser más eficientes en su consumo. La meta es el 39,6%. ¿De qué nos habla? De la remodelación de edificios, que es una parte importantísima de los 160.000 empleos verdes. España solamente dedicaría el 10% del presupuesto del Fondo de Recuperación y Resiliencia a un mejor aislamiento, paneles fotovoltaicos y renovación de calderas. Esto, hasta el momento en los retos, hemos hablado un poco en el hoy. Vámonos al futuro. Bueno, y ya que hemos liberado a la atmósfera estos gases de efecto invernadero, ¿tenemos alguna forma de capturarlos nuevamente y eliminar el efecto de lo que estamos generando? Entonces llegamos aquí a los sumideros de carbono. Tenemos unos naturales, como los océanos, que ha absorbido gran parte del incremento en la temperatura. Se estima que ha sido aproximadamente el 50% del CO2. Los bosques, que naturalmente capturan el CO2 y lo inyectan, si puede decirse así, con sus raíces en el suelo, y técnicas artificiales como Orca. Orca es la mayor instalación de eliminación de CO2 que acaba esta semana de ser inaugurada en Islandia, pero también tiene unos más pequeños en Suiza, y es un campo grande de innovación y tecnología para intentar compensar aquella parte de los gases de efecto invernadero que no somos capaces o no seremos capaces de llevar a cero.
Entonces, el net cero no significa no vamos a emitir ningún gas efecto invernadero, porque no podemos. Es que se va a compensar la generación con los sumideros de carbón. Y Orca es una de esas tecnologías prometedoras que nos podrían dar ilusión frente a nuestra capacidad de alcanzar este gran reto. En oportunidades, en medio de los retos, yo creo que hemos hablado de varias, de cómo la transformación nos lleva a oportunidades. En palabras de la comisionada de innovación de la Unión Europea, este Green Deal no solamente representa una obligación o el cumplimiento del objetivo de París, sino una nueva forma de acción de la Unión Europea de promover su fortaleza local en energía. Miren los datos, que son impresionantes. En las inversiones de capital en riesgo global, lo invertido en startups europeas es solo del 8%. En startups de tecnología climática es el 16%, pero en energía es el 48%. ¿De qué habla esto? Que de alguna forma Europa también está encontrando esa gran diferenciación que tiene frente a otros países. No va a ser Silicon Valley, ya no lo es, pero seremos o está haciendo toda la labor para convertirse en ese Silicon Valley climático. Y las implicaciones para los negocios son extraordinarias. Ahora llegamos, porque no me queda mucho tiempo ya, a los fondos europeos. ¿Qué son los fondos europeos? Es cómo vamos a alcanzarlo. ¿Por qué? Primero, el que es Europa post-COVID, más ecológica, más digital y más resiliente. ¿Por qué? Por el cambio climático, la sostenibilidad y pues la pandemia. ¿Qué implicaciones tiene? Por supuesto, esto no nos sale gratis, esto generará incremento en los precios, impuestos, más deuda, pero ¿cómo lo harán? Pues con los fondos europeos. ¿Cuáles son? ¿Cuánto dinero es? ¿Y por qué estamos hablando o por qué es tan importante? Recuerden, hablo en billion. Solo en tenemos en el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, estamos hablando de 1 trillón, es decir, 1050 billion, más Next Generation EU, que son 750 billion, es 1.8 trillón para invertir en este cambio de paradigma competitivo en Europa. Esto, de ese monto, solamente en inversión verde es el 37% y 33% en transformación digital, es decir, en ese renovar la digitalización de las personas. Ahora, ¿cómo esto se ve reflejado en España? Solamente en el correspondiente a Next Generation EU, España es el mayor receptor, teniendo préstamos de 787.878.000 millones de euros, subvenciones de 72.000 millones de euros, que en total son 150.000 millones de euros. España en junio presentó su plan de recuperación, transformación y resiliencia, España Puede, que está en 4 grandes bloques y dividido en 10 partes. Los 4 grandes bloques son transición ecológica, transformación digital, cohesión social e igualdad de género, bastante similar a lo que los lineamientos de la Unión Europea. ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál es la experiencia reciente? Pues la experiencia reciente nos habla de que España está en la cola en la absorción de fondos europeos y está multiplicando más que por 4 los fondos europeos que llegarán al país. Esto es muy preocupante porque tiene grandes implicaciones, no solamente para las
persona, para los autónomos, las empresas y las entidades que quieren acceder a estas ayudas o préstamos, sino para todas las personas del gobierno que trabajan para ello. El día de hoy, para darles una imagen de la magnitud y la dificultad, ingresé al estatus de los programas para fondeo directo y hay en este momento 958 abiertos, es decir, 958 pequeños programas disponibles para que las personas en la Unión Europea presenten sus proyectos en lo que estuvimos hablando de cambio climático y sostenibilidad. Sin embargo, es tal cantidad de programas, fondos y características distintas de cada uno de ellos que para las personas se vuelve un mundo completo. ¿Por dónde empiezo? Yo quiero acceder a los fondos. Tengo un producto que creo que podría acceder a ellos. ¿Cuál es el camino? Ese es solo Unión Europea directo. En el fondeo indirecto, es decir, la financiación en cascada, en donde se debe acudir a los administradores regionales y nacionales, pues tenemos un problema aún mayor, porque cada autonomía, país, tiene programas distintos, con características distintas, con deadlines distintos, que hacen más difícil acceder a ellos. Copié esto porque nuestro alcance no es llegar a todos los fondos, sino, bueno, ¿y qué hacemos para ello? Existen o se han abierto, este es el servicio de ayuda de información de los fondos, y acá hay distintas opciones. Por ejemplo, con las cámaras de comercio, servicios de apoyos entregados por entidades financieras. Por ejemplo, en tu financiación hay 600 filtros distintos, empresas que se encargan efectivamente de buscar financiación europeas, las Big Four, que serían estas grandes empresas de auditoría, y bufetes de abogados están llevando ese servicio para acompañar a las empresas a buscar los fondos europeos. Y bueno, esta es mi visión de la reconstrucción de Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Una charla muy interesante. Hay cosas un poco tristes que no tenemos más remedio que escuchar si queremos de verdad cambiar el planeta, ¿no? Porque al final parece que se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por tu charla, Diana. Tenemos algunas preguntas. Por una parte, Marta nos pregunta que de estos fondos nos podremos beneficiar cualquier empresa independientemente de su tamaño. Sí, sí, solo que tal como les comentaba, son muchísimos tipos de fondos diferentes. Entonces es muy importante acercarse a la Cámara de Comercio o a las entidades financieras que están prestando el servicio gratuito de acompañamiento en el proceso de la búsqueda de los fondos y de enfocar en cuál de los tipos podrían acceder. Bueno, creo que de hecho con esto has respondido a la pregunta de Lucas, que pregunta a ver si se puede optar solo a través de consultoras. Entiendo que viniendo a través de todo lo que has comentado de las 10 En la presentación, Lucas, yo les puse los links del sitio de la Unión Europea que unifica parte de los fondos que ellos dan directamente, pero además les pongo los nombres de las empresas. Por ejemplo, Banco Santander, Cuchabank, me devuelvo un poco, están dando servicios gratuitos para ayudarles a las empresas como a navegar en esta gran dificultad y cantidad de información, porque lo cierto es que con el día a día no nos podemos leer las 4.200 hojas
que salieron solo en julio. Entonces, el camino es buscar acompañamiento para que puedan acceder a ello, porque esta es la gran oportunidad para las empresas transformarse y acceder a un cambio de paradigma global frente al cambio climático y la digitalización. Y Europa está haciendo una apuesta grandísima para ello. Bueno, Marta, ¿qué es Tenática? creo, bueno, a ver si Marta nos lo puede confirmar. Creo que se refiere a temática. Entiendo que se refiere a algo así como algún ejemplo de todas estas ciento y pico que has comentado que existen, algún ejemplo Sí, les voy de... a, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, les hice un resumen que no lo adjunté porque me pareció que no se veía muy bien, pero por ejemplo, en el sitio europeo que unifica la información sobre las ayudas de la Unión Europea, nos presentan los distintos tipos de programas. Por ejemplo, en el European Social Fund serán 99.300 millones de euros, son las ayudas al empleo. Está el Horizonte Europa, está Connecting Europe Facility, que habla principalmente de la energía eléctrica, el transporte y la transformación digital. Está la parte de educación con Erasmus, el Innovation Fund. A mí me encantó porque es la apuesta de la Unión Europea a los proyectos difíciles de tecnología que tendremos que hacer como ORCA, que es la captura de carbono, el tema del hidrógeno. Entonces existen apoyo a las grandes, que sí que es cierto que gran parte de los fondos están yendo primero a las grandes, pero hay una gran cantidad de proyectos distintos a los que pueden acceder. Continúo rápidamente. Hay de defensa, hay para el mar, las pesqueras, hay para la economía circular, que nos da para otra charla completamente de 1 hora, y de las implicaciones en España y Europa para saneamiento. Es decir, hay una gran cantidad. Los invito a que se metan primero por ejemplo, a las ayudas de los bancos o de las cámaras de comercio que son gratuitas y que los pueden acompañar en el proceso. Vuelvo. Genial, muchísimas gracias Diana. Creo que esta es la parte que más les ha podido interesar a los asistentes, probablemente porque puedan estar muy interesados en conseguir, en aprovechar esta oportunidad que nos da la Unión Europea. Por aquí pues la gente te está agradeciendo el webinar, muy interesante, muchas gracias, dice María Fernanda, gracias María Fernanda. Jota nos dice también muchas gracias, Ramón. Anteriormente también nos ha dicho muy interesante, me ha gustado mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Diana, que aproveche su oportunidad, que no todos los días estamos ante una experta en sostenibilidad y en competitividad como Diana. Y bueno, pues mientras esperamos un minutito más para ver si alguien se anima a hacer alguna última pregunta, yo Diana te quería agradecer esta charla, esta participación con nosotros. Dejamos abierta la puerta para que puedas volver en cualquier momento. Y bueno, comentarles a todos que Diana ofrece este tipo de información, también ofrece formación junto con Avanza, por lo que si en algún momento podéis estar interesados en recibir algún tipo de información adicional, podéis contar con nosotros, tanto con Avanza como con Diana, para lo que necesitéis. Parece que nadie más tiene ninguna pregunta. ¿Tienes alguna cosita más que comentarnos, Diana? No, darles las gracias a todos por estar aquí durante toda la charla y por preguntar y estar interesados. Espero que
que les haya abierto los ojos, que seguramente ya los tenían y por eso están acá, y que de verdad les haya servido para buscar vías para sus empresas y su día a día. Sí, la verdad es que es importante que se abran los ojos porque eso es una cosa que cada vez corre más prisa. Así que también muy agradecidos, Diana, de que tu trabajo también esté centrado en ello porque necesitamos a más gente así. Vale, muchas gracias. Y bueno, Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Diana. Nos vemos también pronto. Un saludo.